Bueno, buenas noches a todos y a todas. Espero se encuentren bien en la noche de hoy. Eh, en el día de hoy vamos a mirar un complemento de lo que habíamos visto la clase pasada. La clase pasada, de manera rápida, comentarles, simplemente se vio la geometría de cada una de las diferentes coordenadas y se miraron algunos intervalos de integración pues, para algunas de esas coordenadas. Por ejemplo, para el caso de las coordenadas esféricas, vimos los intervalos de integración. Para el caso de las coordenadas cilíndricas, para el caso de las coordenadas elípticas, para el caso de las coordenadas cartesianas. Listo. Entonces, vamos a ver un comportamiento de algunos de los campos que vimos durante el semestre. Entonces, permítanme acá. Tararán. Esto fue lo que se realizó prácticamente la clase pasada. Se dibujó un cilindro. También se dibujó, en este caso, eh, un elipsoide, un paraboloide, otro elipsoide cilíndrico. Este es elipsoide, este es elipsoide esférico, este es paraboloide, este es un elipsoide cilíndrico, este es una esfera, un cilindro. ¿Listo? Este simplemente es un cilindro. ¿Sí? Entonces puedo darle ahí. Si lo quiero hacer más alto, lo puedo hacer sin inconveniente y se da cuenta que efectivamente lo que tengo ahí es un cilindro. Listo. Y pues habíamos terminado pues con algunos campos parametrizados. Por ejemplo, pues este sería para el caso de las coordenadas esféricas. Aquí está la parametrización del campo, tal como lo vimos la clase pasada. Y simplemente aquí están las reglas de transformación del campo en este caso. ¿Listo? Pero si yo quisiera parametrizar, por ejemplo, lo mismo, o sea, hacer esto mismo, pero para coordenadas cilíndricas, ¿sí? Y este campo, ¿m? Entonces puedo hacer lo siguiente: cambiar la parametrización y yo sé que pues en coordenadas cartesianas, perdón, en coordenadas cilíndricas yo voy a tener algo muy similar. Entonces aquí simplemente revisamos cuál era la parametrización en coordenadas cilíndricas y por ejemplo era esta de acá. ¿Listo? Entonces simplemente ya está. Todas las parametrizaciones las hicimos la clase pasada, entonces simplemente es utilizarlas. Entonces está acá. Listo. Entonces creo que me va a generar un error, que pues me está dibujando el campo, pero no me está dibujando el cilindro. Pero entonces puedo cambiarlo. Mm. Bueno, estos son coordenadas. Entonces ya serían coordenadas cilíndricas, ¿no? Entonces aquí estoy parametrizando O y V. Entonces, permítame parametrizarlo así. U, Z, ya sabemos que U siempre va de 0 a 2pi. Y Z puede tomar cualquier valor. Entonces este sí puede ir de 0 a 5. Listo, y se alcanza a ver mejor la forma del cilindro, pero acá me faltó, perdón. Z, aquí va a haber un problemilla.
Ah, no, sí, perfecto. Revisar acá una cosa. Un segundo, reviso acá una cosa. Listo. Entonces, para mostrarles una cosita. Listo. Ese 4 era el que me estaba molestando. Entonces, acá tengo lo mismo, pero pues con un cilindro, ¿sí? Entonces, aquí tengo, porque aquí tengo la figura geométrica, pero adicionalmente tengo el campo. Entonces, permítame completar todo el cilindro. El cilindro lo puedo completar. Voy a ponerlo desde -2 hasta 2. ¿Mm? Listo. Entonces, ahí ya tengo el cilindro, ¿sí? Claro, me está excediendo el radio que podía llegar a tener. Entonces, acá como tenía un 4, pues me estaba excediendo. Listo. Entonces, ahí tengo un campo vectorial, listo, que está sobre una esfera, ¿sí? Entonces, aquí en este campo es bueno utilizar siempre las coordenadas esféricas. Y aquí en este caso, pues las coordenadas cilíndricas, ¿sí? Entonces, lo que siempre defino primero mi campo vectorial. Estas son mis parametrizaciones, es decir, estas son mis reglas de transformación. Aquí son las reglas de transformación de las coordenadas cilíndricas, ¿sí? Entonces, generalmente lo que pasa es que nosotros utilizamos phi, z, pero uno puede parametrizarla con cualquier letra. Entonces, si usted revisa, ese es justamente las coordenadas cilíndricas, ¿sí? Entonces, ahí están. Y puedo hacer lo mismo con otras coordenadas, ¿no? Entonces, por ejemplo, si ustedes miran estas otras coordenadas, podemos hacer lo mismo. Entonces, estos mismos pasos que hicimos, permítanme ahorrar esto. Entonces, estos pasos que hicimos con cilindros y eso, también lo puedo hacer, por ejemplo, con estas otras coordenadas. Entonces, ya hicimos con el cilindro, con la esfera. Entonces, ahora quiero construir, por ejemplo, un campo vectorial alrededor de esta figura, pues también lo puedo hacer, ¿no? No va a haber problema, ¿sí? Entonces, simplemente va a ser muy sencillo. Entonces, aquí tenemos parametrizados. Ahora, pues el campo de tipo, perdón, unas coordenadas que son las coordenadas, estas que eran, yo les decía a los de la clase pasada, que esto es una lata de sardina, ¿no? Se da cuenta, esto es como la forma de una lata de sardina, ¿sí? Que pasa es que pues toca llenarla con la tapa y eso, pero es una latica de sardina. Entonces aquí está la parametrización, estas son las coordenadas, en este caso pues esas son las coordenadas eh, que hemos llamado, ¿cómo se habían llamado esas coordenadas? Coordenadas cilíndricas y elípticas, porque son similares a este cilindro, pero no son circulares, sino tienen forma de elipse. Si ustedes se dan cuenta, tienen una forma de elipse, entonces por eso son cilíndricas y elípticas. Entonces, haciendo los mismos pasos que acá para visualizar, pues esta es una ventana, imagínense hacer esto a tablero, me da
una semana completa mientras le pongo colores y lo hago bien. ¿Listo? Entonces simplemente voy a hacer lo siguiente para guiarme. Y ahorita cambiamos los campos y les muestro una aplicación física. Entonces, recuerden que esto define el campo vectorial, es decir, todas estas líneas azules, si ahorita las cambiamos, esta es mi parametrización. Entonces, ya la parametrización la tengo, porque usted se da cuenta que siempre son una componente, otra componente y otra componente. Siempre es U, V, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Listo? Entonces aquí esta parametrización va a estar en términos de V, ahora de V y de Z. ¿Sí? Entonces para no tener ningún problema, entonces simplemente voy a copiar esto mismo que está acá. ¿Sí? Entonces como si lo quitara. Solamente mire lo que voy a hacer. Lo pongo acá y estas son mis coordenadas. Esto de acá son mis coordenadas cilíndricas elípticas. ¿Listo? Estas coordenadas de acá. Entonces esto es X, es el coseno hiperbólico de alfa por el coseno de beta por una constante. Esto es lo mismo, esto es Y pues Z es Z, ¿sí? Que es lo que habíamos dicho siempre que Z lo dejábamos igual. ¿Listo? Y entonces aquí pues va a ser una gráfica de B versus Z, ¿cierto? Y esto es importante. V en este caso, en estas coordenadas pueden ir de 0 a 2π, entonces aquí voy a poner es V. Y pues Z no hay problema, aquí Z yo lo había colocado, mire, Z lo habíamos colocado la clase anterior de 0 a 1/2. Recuerde que esto me va a graficar la figura geométrica, ¿sí? Y pues esto simplemente, este vector plot, pues me va a graficar justamente el campo vectorial. Y esto me está diciendo el tamaño del campo vectorial. Y ojo porque aun cuando la figura pueda ser cilíndrica, o en este caso elipsoidal cilíndrica o esférica, el campo en los tres casos, ¿sí? Siempre ha sido cartesiano. Es decir, que de alguna manera el campo lo estamos graficando de forma cartesiana, solamente que estoy mostrando las dos cosas en un solo campo. ¿Listo? Esto no sé si ponerlo. Bueno, ese acá. Pongámoslo a ver qué pasa. Quiero que sea más elegante. Listo. A ver qué sale. Ah, no salió nada. Ah, sí, mírela acá. Entonces ahora tengo mi objeto y tengo mi campo vectorial. ¿Listo? Ahora, yo puedo cambiar los campos vectoriales a voluntad, claro. Les va a presentar un campo, digamos este, ya la tengo acá, ¿sí? Entonces, muy fácil. Pero a ver si la puedo minimizar un segundo. Listo, entonces acá tengo justamente mi objeto y tengo el campo, ¿sí? Entonces, este es un campo, se dan cuenta, es como un campo que está como girando, ¿sí? Si le voy dando vueltas, él está rotando, ¿listo? Podría ser una corriente de viento, un huracán, qué sé yo. En este caso no sabría decirles qué podría llegar a ser. Ahorita les muestro en uno en donde yo sí sé qué significa el campo. Y entonces simplemente eh, ahí tengo mi objeto. ¿Listo? Puedo cambiar ese campo, entonces ya les muestro lo siguiente. Ya les muestro lo siguiente. Entonces, me devuelvo nuevamente. ¿Listo? Entonces estoy sobre este. Es como muy grande. Voy a chiquitar ahí. Listo. Entonces yo quiero que el campo se dirija hacia el centro. Entonces yo puedo hacer eso. Y si quiero que el campo se dirija hacia el centro, aquí puedo hacer lo siguiente. Completarle la otra parte. Eso también.
que falta una parte, ¿sí? Porque aquí en este caso ya está desde -2 hasta 1. Entonces aquí para completarlo, 2, está listo. Ya completé el campo. También presenta el problema, sí. Listo, ya completé todo el espacio. Entonces, aquí puedo cambiar, por ejemplo, el campo. Ay, ¿qué pasó? Ah, está bien este. Sí. Entonces, por ejemplo, aquí puedo cambiar mi campo que quede entrando. -X, en Y, y acá lo puedo dejar constante. Bajar uno. Voy a dejar en 0. A ver qué pasa. Entonces, perdón, aquí me faltó un menos. Entonces, no sé si se dan cuenta que en este caso ese campo está entrando, ¿sí? No sé si se dan cuenta ahí la representación. Todas las flechitas están apuntando hacia el centro, ¿sí? Entonces, también las de abajo, mire que las de abajo se dirigen hacia el centro del objeto. ¿Listo? Entonces, en este caso tendría pues ese campo justamente se dirige hacia el centro de este objeto. En el caso de la esfera, pues se va a ver mucho más chévere cambiar, por ejemplo, este campo al que tengo, el que es -X, -Y y 0. ¿Listo? Entonces note que en este caso es un campo que va dirigido hacia adentro. Entonces si usted quisiera poner, por ejemplo, aquí, entonces acá, discúlpeme, supongamos que acá hay un objeto, entonces este objeto, perdón, voy a bajar esta línea acá que se ve. Esta línea acá usted se da cuenta, mire, hacia dónde se dirige, hacia el centro. ¿Listo? Entonces si yo pusiera un objeto, circular en este caso, por ejemplo una esfera, o cambiemos la esfera por otro objeto. Entonces una cajita. Entonces esa cajita, ¿hacia dónde se va a dirigir? Hacia el centro del planeta. Y si yo quisiera darme cuenta de justamente eso, entonces puedo tomar otra parte del campo, mire. Todas se dirigen hacia dónde, hacia adentro, ¿sí o no? Mire. Entonces todas se dirigen hacia el centro de la esfera. ¿Listo? Esta cajita siempre, independiente de donde esté, como todo el campo siempre se dirige hacia el centro, pues indica que efectivamente eh, cualquier objeto que esté en ese campo va a ir hacia el centro de la esfera. Entonces, pues en este caso podemos imaginar que este es pues el planeta Tierra y este simplemente es un objeto que cae. Pero uno también podría pensarse el problema inverso. Y el problema inverso es, si yo tengo un objeto, sí, pues es un problema más de física. Si yo tengo un objeto, ¿cómo puedo coger este objeto y de alguna manera poderlo sacar del campo? ¿Sí? Porque es que si el objeto sale del campo, pues valga la redundancia, no va a caer dentro del campo. Y a veces es bueno que los objetos no caigan siempre en el campo. Pues nosotros ni modo porque nosotros estamos en la Tierra, entonces estamos aquí metidos, en pocas palabras, ¿sí? Pero, ¿sí? Pero si usted se da cuenta, podemos pensar que este objeto realmente puede ser un satélite y uno busca que los satélites no estén dentro del campo de atracción gravitacional de la Tierra, pues justamente para que no caigan rápidamente, sino que comiencen a orbitar. Pero para eso se necesita de alguna manera sacarlo del campo y para poderlo sacar del campo se requiere una velocidad mínima y esa velocidad mínima es suficiente y necesaria para que el objeto que, por ejemplo, es un satélite que nos brinda mucha utilidad en los días de hoy. Estamos conectados gracias a satélites. Eh,
nos permita justamente entender estos problemas del campo. Entonces, los campos no es que sean así tan sencillos a veces, pero pues este caso es un problema de tipo gravitacional. Ahora, ahora, lo que yo recordaba de la clase pasada es que no necesariamente lo que tenemos es realmente una esfera, sino que nosotros tenemos realmente la forma de la Tierra es más bien un poco achatada en los polos. Entonces, si yo quisiera realizar lo mismo, pero en vez de esfera utilizar esto mismo, pues simplemente ya sé que debo cambiar mi parametrización. Entonces ahora voy a utilizar la misma, ¿sí? De la esfera, no va a haber problema, pero solamente cambio es la parametrización. Entonces esto simplemente se vuelve, si se dan cuenta, un control C, un control V, porque realmente lo que yo debo entender es que todo esto es gracias a las reglas de transformación y esas, por ejemplo, están en este caso, están en estas coordenadas acá. ¿Listo? Entonces aquí voy a cambiar, ¿sí? Entonces aquí está parametrizado, ¿listo? En términos de U y de V. Y aquí B va, acá toca tener cuidado porque U es el que va de 0 a 2pi, entonces aquí U va de 0 a 2pi y V es el que va de 0 a pi. ¿Listo? Y le puedo colocar esto acá un segundo para que se vea más bonito. ¿Dónde va? Ah, va acá. Listo. Entonces simplemente necesito mostrar lo mismo, ¿sí? Quiero agregar acá una cosa, qué pena. Y también miro una cosa rápidamente. Esta flechita un segundo. A ver si hace lo que necesita. No. No, no. Bueno. Bueno, simplemente era para cambiar el color al campo, pero igual no importa. Bueno, entonces ahí tengo justamente mi gráfica, ¿sí? Pero entonces este sí lo voy a poder cambiar acá un segundo. Listo, para que sea más claro lo que necesitaba hacer. Entonces aquí lo mismo, entonces este es un caso mucho más real porque nuestro planeta se modela bajo estas coordenadas que son las coordenadas elipsoidales. Entonces va a ser de alguna manera algo mucho más claro. ¿Listo? Y ahora voy a mostrarles un caso en donde lo que tenemos es lo siguiente. Entonces, bueno, todo esto pues está orientado a las esferas, a problemas ya, pero que les quede claro que el curso está orientado justamente a trabajar todo este tipo de campos y
que cada uno de estos campos tiene ciertas propiedades. Entonces hay que calcularle la divergencia, el gradiente, el rotacional. Y pues todo eso depende del objeto que estemos interesados en conocer. Si nosotros tuviéramos un cubo, pues generalmente vamos a dar todo en cartesianas, pero aquí, como tenemos una elipse, es mejor a veces representar este campo pues en las coordenadas eh, que nos van a solicitar. Entonces, en este caso, tenemos eso por ese lado. Y aquí, por ejemplo, a manera de ejemplo, aquí tengo la integral. Esta integral está pues es en coordenadas cilíndricas. Y pues si integro muy bien y sé integrar, perdón que acá me sobra una Y. Entonces aquí me va a dar el volumen de un cilindro. Es decir, que si yo integro estas coordenadas, estas, ¿sí? Pues al integrar estas coordenadas, en los límites de integración que me interesan, me va a dar el volumen de un cilindro, que es lo que hemos visto anteriormente. Entonces todo esto no hay pierde, ¿sí? Todos los cálculos que uno puede llegar a hacer son muy claros. Y si algo es importante es utilizar programas para visualizar estos campos, porque no es que no quiera mostrar los campos a ustedes en clase presencial, sino que pues es que es muy complejo hacer todo este tipo de gráficas. Entonces esto me permite hacerlos más rápidamente. ¿Listo? Ahora, hay un caso real, pues aparte de este que es el más conocido de todos, que es un campo gravitacional, ¿sí? Entonces, permítame ahorrar todo esto. Entonces, por ejemplo, bueno, imaginemos lo siguiente. Primero voy a pensar en el siguiente problema. Si atrás me voy a volver a la esfera, entonces voy a pensar el problema de dos formas diferentes, pero que van a ser análogas. Entonces, supongamos que yo tengo este campo vectorial que está entrando en una esfera. Entonces, ya sabemos que esa esfera aquí, por ejemplo, está entrando. ¿Listo? La esferita ahí no hay problema. Pero digamos que adicionalmente a ese campo yo voy a cambiar aquí ahora un nuevo campo que voy a llamar X, Y, Z. Entonces va a ser el mismo. Entonces noten aquí las dos. No puedo coger este y llevarlo al otro lado. Pero creo que acá es claro ver lo siguiente. En este caso están entrando las flechitas, ¿sí? No sé si se alcanzan a darse cuenta, aquí está entrando, ¿sí? Sí. Y en este caso, permítame lo copio acá para que se den cuenta. Por acá. En este caso están saliendo, ¿sí? No sé si se dan cuenta que en este caso las flechas están saliendo de la esfera. Entonces, un caso donde tengo como dos esferas, ¿sí? Y de alguna manera, listo, y ahí se da uno cuenta que están saliendo, ¿sí? Y en este caso, se da cuenta que están entrando. Entonces, un caso donde entran líneas de campo y un caso donde salen líneas de campo es muy conocido en lo que es la física eléctrica. Física eléctrica uno tiene una carga que es positiva, entonces permítame mostrarles acá. Esta sería una carga de tipo positiva, perdón, ¿dónde tengo el? Entonces esta que están saliendo las líneas, si se dan cuenta que están saliendo, mire, están saliendo las líneas, entonces esta sería una carga positiva. Y por el otro lado, esta ya no es positiva, porque en este caso las líneas están entrando. Y como las líneas están entrando, entonces en este caso lo que yo realmente voy a tener
¿sí? Es una carga de tipo negativo. ¿Por qué? Porque las líneas están justamente entrando. ¿Listo? Entonces, como todas las líneas están entrando, entonces uno define en física eléctrica que las cargas que son positivas son cargas fuentes y las cargas que son negativas son cargas sumidero. Es decir, que la divergencia del campo vectorial en este caso debería dar negativo, mientras que la divergencia del campo vectorial de abajo, es decir, esta divergencia de acá para esta carga, debería ser positiva. ¿Por qué? Porque en este caso están saliendo líneas de campo, entonces esa divergencia debería ser mayor que cero. Entonces, para corroborar eso, pues debo mirar el campo, por ejemplo, en este caso. Campo que dibujé en este caso, perdón, puedo borrar esto. Borrar esto. Entonces, el campo que estoy utilizando es el campo XY0. Entonces, recuerden ustedes que nuestra divergencia, coordenadas cartesianas, entonces acá tengo mi operador de divergencia en coordenadas cartesianas para un campo vectorial. En este caso no lo llamamos V, sino, perdón, no lo llamamos F, sino V. Este es un campo vectorial, ¿sí? Que depende de X, de Y de Z, solamente que en este caso lo que yo tengo es que tengo mi derivada respecto a la primera componente del campo que es X respecto a X, ¿sí? En X unitario, más la derivada respecto a la segunda componente del campo que es Y respecto a la coordenada Y en en Y unitario, más la derivada respecto a 0 de Z en Z unitario. Entonces acá lo que voy a tener simplemente es que esta derivada vale 0, ¿sí? Y recuerde que aquí ya no iba, perdón, ya no iba este x unitario porque era justamente una divergencia lo que estamos calculando, no un gradiente. Entonces, cuando usted calcula esa divergencia, entonces, por ejemplo, la derivada de x respecto a x le da 1, más 1, entonces esto le va a dar 2, entonces este operador que tenemos acá es mayor que 0. Como es mayor que 0 significa que es un número positivo, que en este caso fue el 2, pues en ese caso significa que lo que tengo aquí es una fuente que pues en términos del electromagnetismo, lo que voy a tener es una carga de tipo positivo. ¿Listo? En cambio, como el otro campo es negativo, tiene acá una menos X y una menos Y, pues entonces va a tener acá es menos 1 y menos 1, y entonces en ese caso voy a tener menos 2 y entonces ese va a ser un número menor que 0, entonces va a tener un sumidero. Y eso justamente es lo que estamos viendo gráficamente. Este caso negativo de sumidero, ya les dije que es la carga negativa. ¿Listo? Pero ¿qué pasa si, por ejemplo, tengo dos, aquí las estoy mirando por separado? ¿Listo? ¿Qué sucede si yo quiero mirar esas cargas? ¿Listo? O el campo de esas cargas, las quiero mirar, pero cuando las dos están muy cerca. Sí, aquí realmente esta la traté por separado, ¿sí? Esta fue por separado, ¿listo? Lo mismo que esta también fue por separado. Bueno, pero entonces yo puedo mirar la proyección del campo en dos dimensiones, porque ya en tres dimensiones es lo mismo, pero pues es un poco más complejo para la máquina hacer esas gráficas. O sea, sacar estas gráficas requiere también de alta, de alta memoria, ¿sí? Y pues también de un buen procesador. Entonces, a veces se puede llegar a colgar, pero he estado muy bien. Entonces, aquí ya lo había trabajado esta tarde. Sí, simplemente la voy a poner para mostrarles. Aquí yo simplemente tengo mi
mi campo es esta Q1 y esta Q2 es lo que yo llamo la carga 1 y la carga 2. Estas son las posiciones de la carga 1. Entonces posición 1 en X de la carga 1 y posición 2 en Y de la carga 2. ¿Listo? Y bueno, aquí voy a definir un módulo que es simplemente para la carga 1. Y aquí estoy metiendo una ecuación que pues aquí simplemente esa ecuación se conoce como la ley de Coulomb. ¿Sí? Entonces la ley de Coulomb me habla sobre las fuerzas, pero el campo eléctrico, que en este caso es el que me interesa, simplemente va a ser una fuerza dividida, o perdón, una fuerza así dividida entre una carga de prueba. Entonces, bueno. Entonces aquí tengo una representación en 2D del campo vectorial producido por dos cargas eléctricas. Una positiva, que creo que ya saben cuál va a ser, que es justamente la del lado izquierdo, porque están saliendo las líneas. Aquí va a haber una carga, es decir, esas esferas amarillas que tenemos ahorita. Y están entrando a una carga negativa. ¿Listo? Note que en las proximidades de la carga, es decir, las primeras líneas de campo, las que son más cercanas, pues yo tengo justamente el campo que magnifiqué ahorita, ¿sí? Y entonces, por ejemplo, estas líneas, ¿por qué continúan? Estas líneas, ¿sí? Entonces uno diría que el campo está saliendo, pero como está en presencia de otra carga, pues las líneas que salen, ¿sí? Tratan de llegar, pues, al sumidero, ¿sí? Entonces, esta carga fuente genera líneas de campo eléctrico, ¿listo? Y pues quiere llegar acá al sumidero y de alguna manera uno puede ver cómo se modifica todo ese campo eléctrico en el que uno está inmerso y está tratando de evidenciar, ¿sí? Entonces, esto era lo que les quería mostrar el día de hoy, rápidamente, que pues arranqué puntual, porque siempre es bastante. Pero pues espero se lleven la idea de que estos campos tienen muchas propiedades. En este caso, vimos muy bien la representación de la divergencia con cargas fuente y cargas sumidero, y que esta es una representación 2D del campo, de líneas de campo eléctrico, y estas líneas uno las puede medir. Realmente uno en física eléctrica es un curso que uno puede construir estas líneas de campo. Pone uno acá algo que tenga carga positiva y algo que tenga carga negativa. Y entonces uno se puede dar cuenta cómo son efectivamente las líneas del campo eléctrico que se tiene. ¿Listo? Y eso se va construyendo simplemente midiendo el voltaje y la distancia y mirando cómo es la dirección del campo. Entonces es muy sencillo de hacer en un laboratorio, construir estas líneas de campo eléctrico. ¿Listo? Bueno, entonces ya les voy a hacer las preguntas, tanto de la anterior sesión como de esta. ¿Sí? Entonces, en la anterior sesión hablé mucho de intervalos de integración, del dominio de las funciones para el caso de las diferentes coordenadas. ¿Listo? Y creo que con esto ya terminamos nuestro tema de curso. Ya la otra semana voy a hacer unas preguntas como repaso para nuestro último cuestionario y pues ya se aproxima el parcial. Creo que ya es en 2 semanas. Entonces simplemente para recordar eso. ¿Listo? Acá hay una pregunta. Al de la triple integral. Entonces, de la triple integral, eh, entonces espere ya, se va a terminar esta sesión. Ya espere, le digo cuánto queda. Y hacemos el de la clase pasada. Sí, quedan 34 segundos. Entonces ya nos volvemos a conectar y miramos el de la triple integral.